En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así de compasivo es el Señor con quien lo ama. Un cristiano es un hombre que admite a un único Señor, tanto en vida como en muerte. Te pedimos, Señor, la fortaleza del Papa para que se encuentre bien de salud, y por todos los hermanos que están enfermos, asimismo también, por todos nosotros que nos preocupamos por nuestra salud humana y espiritual. Llévanos a la salud, tú eres el doctor de los doctores, escucha nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos y damos gracias por comenzar una nueva mañana este jueves en Espíritu Canal. Gracias por acompañarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 41 al 50. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. A que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús advierte, en lugar de dividir a las personas en buenos y malos, todos estamos llamados a vigilar nuestro corazón para no sucumbir al mal y dar escándalo a los demás. De hecho, el riesgo es el de ser inflexibles hacia los otros e indulgentes hacia otros mismos. Y Jesús nos exhorta a no pactar con el mal, no ser mangancha con nosotros mismos, con imágenes que impactan. Si hay algo en ti que es motivo de escándalo, córtatelo. Algo te hace mal, córtalo. No dice, si algo es motivo de escándalo, piensa sobre ello, mejora un poco. No, córtatelo enseguida. Jesús es radical y en esto exigente. Pero por nuestro bien, como un buen médico, cada corte, cada poda es para crecer mejor y llevar fruto en el amor. Preguntémonos entonces qué hay en mí que contrasta con el Evangelio. ¿Qué quiere decir Jesús en concreto que corte en mi vida en el Evangelio de hoy? Ya estamos en el tema de hoy, el perdón que Cristo nos ofrece. Los hombres somos pecadores cuando realizamos el mal, sobre todo en nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. En la Biblia el pecado abarca distintos aspectos: violación de la alianza de Dios con su pueblo, ofensa a Dios, alejándose de Él y cerrando en el propio egoísmo. Jesús vino a llamar a los pecadores, los ama porque son los que más necesitan de Dios, porque Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los enemigos de Jesús lo describen como amigo de pecadores que come con ellos. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo que ya hemos mencionado en este canal. El Padre Dios recibe sin reservas al hijo que se ha alejado física e internamente de él, pero es necesario que el interesado se abra a la acción divina. Porque todos somos pecadores, todos debemos de ir y pedir perdón a Dios. Cristo ha sido enviado por el Padre Celestial para traernos el perdón de nuestros pecados. Jesús nos ofrece el perdón, pero esto no significa que Jesús apruebe la vida y proceder de los que cometen pecado. Jesús quiere que nos acerquemos a Él, que nos convirtamos, que cambiemos de vida, de conducta, que nos sometamos a las exigencias del Evangelio. Solo así podremos ingresar en el reino de los cielos que Él anuncia y realiza. El perdón que Jesús ofrece es gratuito, no exclusivo de Dios, pero exige en el pecador tomar conciencia de su propia condición de pecado, necesitado del perdón. Si el hombre se siente autosuficiente y confía en sí mismo, no está en condiciones para recibir el perdón de Dios. Recordemos la parábola del fariseo orgulloso y del publicano, que se reconoce pecador y pide la misericordia de Dios. Lucas 18, 9 y siguientes. Jesús condena el pecado. Se manifiesta en sus actitudes contra la injusticia, la opresión, la marginación, la religión que infunde miedo.
Jesús trata de infundir en sus oyentes actitudes y vivencias positivas como el amor, la esperanza, la confianza, la apertura de Dios y a los demás. Condenado en el egocentrismo destructor, Jesús pide que nos abramos a una nueva vida y existencia ante Dios, ante nosotros mismos y ante los demás, es decir, ante el mundo. La comunidad cristiana sabe que Dios le ha perdonado los pecados mediante la salvación realizada por Jesús. Ella anuncia y da el perdón en nombre de Jesucristo, especialmente en la celebración de los sacramentos de la Eucaristía y del bautismo, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando le presenta un paralítico para que lo cure en su parálisis, lo primero que hace Jesús es perdonarle sus pecados. Aquí Jesús relaciona el poder de curar milagrosamente con el poder de perdonar los pecados, lo cual en ambos casos es prerrogativa exclusiva de Dios, igual que toda la acción salvífica de Jesús. El perdón de los pecados exige fe y confianza en el poder de Jesús. Las muchedumbres sobrecogidas de temor glorificaban a Dios, que concedía tal poder a los hombres, el poder de perdonar los pecados en la tierra. Dios lo concede a los hombres y a través de su Hijo, el hombre por excelencia. Jesús deja este poder en la iglesia y a través de los hombres a quienes Él elige para dispensar el perdón en el tema de la confesión. El perdón se concede a los que se arrepienten, a los que se convierten. Convertirse no significa solo volverse a Dios, sino un regreso, un desandar el camino del pecado para regresar al camino de Cristo. Es un cambio de orientación en toda la forma de vivir, para ponerse con la gracia de Cristo en movimiento hacia Dios. Jesús nos dice en la institución de la Eucaristía que su sangre se derrama para el perdón de los pecados. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, nos dice San Pablo. Porque Jesús participa en la situación del pecado del hombre y sus consecuencias, que al final se resume en la muerte. Jesús quiere que los hombres dejen de ser pecadores. Su resurrección supone la victoria sobre el poder del pecado que lo ha llevado a la muerte. El pecado de los hombres afecta a Jesús hasta llevarlo a la muerte, pero resucitando triunfa personalmente del poder del pecado y de su consecuencia inseparable que es la muerte. La resurrección de Jesús también afecta a los que están unidos a Él por la fe y el bautismo. La resurrección de Cristo es la entrada total de la vida de Dios en el mundo y la destrucción del pecado como fuerza decisiva en la historia y la realidad humanas. Por la muerte y resurrección de Cristo, el ser humano ha quedado liberado del pecado porque su fuerza ha sido vencida. Por eso el que está unido al Señor resucitado ya no está en el pecado. Esto no significa que los hombres y mujeres unidos a Cristo resucitado ya no puedan volver a pecar, pero sí significa que han recibido de Dios por la muerte y resurrección de Cristo la fuerza para superar el pecado en sí mismo. En otras palabras, el pecado no es la última palabra en la historia humana, sino la vida de Dios en los hombres. Así el hombre está llamado a vivir la apertura de comunión con Dios en un proceso de desarrollo durante la vida terrena, para llegar a la comunión plena con Él en la vida eterna por la muerte y resurrección de Cristo. En el tema de hoy. Ya estamos en la sección de Santos y Conversos. Hoy celebramos a San Gabriel de la Dolorosa, religioso pasionista. El 1 de marzo de 1838 nació en el pueblecito de Asís, Italia, un niño llamado Francisco, que como el famoso fundador de los franciscanos llegó a ser santo. Era el 11º de 3 hermanos y quedó huérfano de madre a los 4 años. Francisco, que tomó más tarde como nombre religioso Gabriel de la Dolorosa, tenía un temperamento suave, jovial, insinuante, decidido y generoso. Poseía también un corazón sensible y lleno de afectividad. Era de palabra fácil, apropiada, inteligente, amena y lleno de una gracia que sorprendía. De estatura más bien alta, tenía 1,70 metros, tenía buena voz, era ágil y bien formado. Con su familia se trasladó a Spoleto, donde, como el otro franciscano, era un líder de los jóvenes. Allí fue a la escuela de los hermanos de las escuelas cristianas y al liceo clásico con los jesuitas. Le agradaba mucho el canto y consiguió premios en poesía latina y en las veladas teatrales. Era un joven dinámico con gran pasión por su fe cristiana. En su habitación había colocado una escultura de la Piedad para su veneración íntima. Cuando iba al teatro Meliso con su padre, muchas veces salía a escondidas para ir a rezar bajo el pórtico de la catedral, que estaba muy cerca. Después regresaba antes de que se concluyera la función para salir con los demás espectadores. Alguna vez usaba cilicio y se sabe que en una ocasión rechazó las proposiciones deshonestas de un libertino amenazándole con una navaja. El 22 de agosto del año 1856 estaba asistiendo a la procesión de la Santa Ícone, una imagen mariana venerada en Spoleto, cuando la Virgen María le habló al corazón para invitarlo con apremio. Tú no estás llamado a seguir en el mundo. ¿Qué haces pues en él? Entra en la vida religiosa. El 10 de septiembre de 1856,
Nuestro hermano entró en el noviciado pasionista en Morovalle, Macerata, y tomó el nombre de religioso de Gabriel. Tenía solo 18 años, su entrega fue en todo corazón y la vida religiosa le dio gran felicidad. La alegría y el gozo que disfrutó dentro de estas paredes son indecibles. Sus mayores amores eran Jesús crucificado, la Eucaristía y la Virgen María. En el convento de Isola, cuando los primeros rayos del sol entraban por la ventana de su celda en la mañana del 27 de febrero de 1862, Gabriel, sumido en el éxtasis de amor y rodeado por los religiosos que lloraban junto a su lecho, abandonó la tierra y fue al cielo, invitado por la Virgen María. 30 años más tarde, el 17 de octubre de 1892, se iniciaron los trámites para la inscripción entre los santos, ya que la devoción de los fieles y los milagros que realizaba eran muchos. Fue canonizado por Benedicto XV en el año de 1920, declarado copatrón de la Juventud Católica Italiana. En 1926 es el patrón principal de Abruzzo y en 1959 Santa Gema, al leer la vida de San Gabriel de la Dolorosa, quedó profundamente vinculada espiritualmente con él y éste se le apareció en muchas ocasiones para guiarla y para consolarla. En Santos y Conversos, un santo joven, un santo entregado, San Gabriel de la Dolorosa. En la rola de hoy, Romina Di Benedetti, Amado Dios. Vamos a escucharla. Y es que tu amor no tiene medidas. Dice a tu hijo que entregó su vida. Todo lo das buscando salvarme. En el chiste. Oiga, ¿por qué le pega a su mujer? Le pregunta el doctor al hombre. Usted me dijo, doctor, que atacara agresivamente la causa de mis problemas. En Curiosidades de la Iglesia Católica, los sueños son importantes. Antes se pensaba que permitían la comunicación con los dioses y lo sobrenatural. La ciencia actual indica que manifiestan los más profundos momentos de nuestra personalidad. No hay discrepancia entre ambas ideas. Dios actúa en lo más profundo del ser humano. El pueblo de Israel pensaba que los sueños revelaban mensajes, profecías y visiones de parte de Dios. Quien fuera capaz de interpretarlos gozaba de gran prestigio. José fue un gran intérprete de los sueños y su habilidad le hizo merecer la envidia de sus propios hermanos. Chequen Génesis 37, 5 al 11. Más tarde le ayudó a obtener el aprecio del faraón. En el mismo Génesis, pero en capítulo 41, versos 37 al 45. La profecía del Antiguo Testamento en ocasiones nos enseña que recibieron la palabra de Dios a través de sueños y visiones. Lo importante era la palabra de Dios independientemente de que fuera comunicada por un sueño o experiencia diferente. El criterio para juzgar si un sueño viene de Dios es ver si conlleva una mayor fidelidad a Dios. Podemos observar Génesis 28, 10 al 22 y Mateo 1, 20 y 2, 13. En Curiosidades. Gracias por acompañarnos, gracias por darle like, gracias por suscribirse, gracias por ser parte de nuestra familia. Ya tenemos la formación para la ceniza, listos para los que nos van a ayudar a imponerla y para todos los que quieran venir a confesarse próximo miércoles de ceniza 5 de marzo, de las 9 a las 9 estaremos en confesión. Si alguien necesita ponerse pues en paz con Dios, es una gran oportunidad. Aprovechen la oportunidad de la confesión, no lo dejen en saco roto, en verdad, valórenla, vívanla y aprovechenla. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo. Gracias por estar conmigo en Espíritu Canal desde Santa Lucía.